Estimados oyentes de América Visión y Satélite Visión, nuestra radio amiga, están escuchando el programa Pensadas de Ojos de Gata. Les habla, tras el micrófono, Carlos Torrijos Pareja, desde España. Dentro de un poquito nos adentraremos en la dualidad de sensaciones entre la interpretación de lo que se escucha o lee y aquello que simplemente deseaba expresar el autor. Hay veces que la cosa está demasiado clara, pero otras dan pie a crear figuras distintas, dependiendo desde qué lado se mire el lienzo. Entonces se produce algo mágico e inesperado. Escribir letras con metáforas dan a los versos la libertad de interpretación, a veces inimaginables, hasta que se vuelven a releer una vez terminado el poema e incluso pasado un tiempo y observando los comentarios dejados bajo la publicación en el blog. Dependiendo de la opinión que cada persona ha dado a tu escrito, vas conociendo un poco más a ese lector o lectora que se acerca a leerte o entra en tu canal para escuchar la versión musicalizada. Muchas veces nos dejamos influenciar por la imagen que lo acompaña, como una pista de donde el autor nos ha querido dirigir. Dejemos la cháchara y escuchemos un tema. Enamoradas. Cogieron sus manos como enamoradas. Las dos transitaban el mismo camino, dando que pensar a quienes su voz se escuchaban, embelesados con su dulzura y dualidad. A cada paso armonioso que daban de su caminar, la vida misma parecía relatarse en cada suspiro, llevando a las mentes olvidadizas las añoranzas, a los oídos sordos el sonido de la brisa, a los ciegos ojos la luz del amanecer, a los labios resecos el sabor del primer beso, el vuelo de sus faldas se mecía con el viento, hasta sonrojar las miradas sensuales que se clavaban en sus muslos. Sus melenas onduladas cubrían sus rostros para no mostrar su identidad, conocida por todos, ignorada por aquellos que nunca conocieron la sensación de soñar en libertad. Aquellos que las criticaban se sintieron avergonzados de no entender sus fraseos, cómplices de un idilio al que se le negó la opción de amar. Las dos enamoradas siguieron su camino, de sus entrañas nació una hermosa criatura, a la que bautizaron con esencias de felicidad, poniéndole por nombre canción, criatura que en brazos, oídos y boca de todos dio un nuevo sentido a conocer
Pues como antes les estaba diciendo, los comentarios a ese poema me sorprendieron. Yo simplemente lo hice pensando en dos enamoradas que siempre van unidas, la música y la poesía. De su unión nace algo precioso y mágico, llamado canción. Me alegró el saber que mis lectores, y sobre todo mis lectoras, lo habían interpretado como un enaltecimiento del amor entre dos mujeres. Entonces lo volví a releer y a escuchar, y me pareció precioso el saber que algo que hasta hace poco parecía ocultarse, eso que tantas veces ha reivindicado Ojos de Gata en sus escritos, era admitido, y se me agradecía el haber escrito una vez más sobre ello. Hay tantas cosas distintas y a las cuales cerramos los ojos que es imposible ver con naturalidad cuando nos empeñamos en tener solo un ojo abierto. Hice un tema que se llama Distintos, diferentes, incluso dentro de la normalidad entrecomillada. Cuando se llega a cierta edad, todo cambia, y aquello que no queríamos ver se nos carga en nuestra mochila y nos damos cuenta que todos podemos ser distintos. Necesitar un bastón o una silla de ruedas, que la privación parcial de la vista o el oído a unos les llega antes y a otros después, pero nadie aprecia lo que tiene hasta que lo pierde. Que las palabras y gestos siempre son incomprendidos por quien no quiere escuchar. Y la mirada lejana y perdida no tiene que ver con el horizonte, sino con el no ser visto por quien está al lado. ¡Qué suerte aquellos que no tienen en su entorno casos de deficiencias físicas o psíquicas! Pero todo llega y es el momento de sentirse distinto. No soy raro, soy diferente tal vez, o tal vez no. Todo depende de quién esté enfrente. Cuestión de sensibilidades y percepciones de lo que nos rodea. Todo es relativo con los ojos vendados, aún estando en la oscuridad. Todo es diferente cuando un abrazo se da con el pensamiento. El entendimiento no solo es cuestión de fe. Los pasos no son solo huellas, más bien es un avanzar a un posible encuentro. Por mucho que creamos que el giro de nuestras agujas está en sentido inverso, llegaremos a unirnos en algún momento, aunque sea frágil y efímero, aunque no queramos darnos cuenta. Al final nos cruzaremos en el camino. No voltees la cabeza, no hace falta que desvíes la mirada fingiendo que no te percatas de mi presencia. La falta de sensibilidad no te hace más ausente. No estás porque no quieres o no te atreves a ver.
ver la realidad. Mañana, pasado, no sé, tal vez pronto o tal vez tarde. Quizás demasiado tarde. Abras los ojos y ya no me verás. No tendrás que preocuparte de que me crucé en tu caminar. Y entonces me echarás de menos y mirarás a tu alrededor buscando, pero no estaré. Te habrás perdido mis abrazos, mis besos, mis pensamientos, tan distintos a los tuyos y a la vez tan enriquecedores de haberlos tenido en cuenta. Te empezará a fallar algún que otro sentido. Los años son muescas que vamos esculpiendo en el bastón que nos ha de acompañar en los últimos días. Y sí, entonces descubrirás las cabezas que se voltean, las miradas que se desvían, la ausencia de los ausentes. Pensarás que eres raro, diferente tal vez, o tal vez no, simplemente distinto. ¿Cuántas personas distintas? ¿Cuántas personas valientes que aprenden a volar sin levantar los pies del suelo? Esos que saben ver con los ojos cerrados, los que sin oír son capaces de captar los latidos de un corazón. Este tema que viene a continuación lo compuse para Valentina, la hija de una amiga, y me tomé la libertad de robarle una letra a su nombre. La N le sobra. Esto lleno de ritmo es valentía. Valiente como tu nombre, al enfrentarte a los vientos, cuando se enreda en tu pelo, queriendo robarte el tiempo, el agua que en su corriente quiere coger tu cintura e impedirte alzar el vuelo y volar a las alturas. Los ojos como luceros que alumbran el firmamento, crines negras, piel morena, labios rojo carmesí, que abrazan las ilusiones como llama de una vela. Amor de paloma blanca, de suavidad delirante, que llena de paz el nido, armoniosa melodía, como las alas de un ángel, que dan al hogar cobijo. Sobre pétalos de rosas, pies que desnudos caminan, tuvieron que ser valientes, pues crecieron entre espinas. La fortaleza en tus brazos para poder abrazar las madrugadas que nacen en el nuevo despertar. Los ojos como luceros que alumbran el firmamento, crines negras, piel morena, labios rojo carmesí, que abrazan las ilusiones como llama
Y hablando de diferentes y valientes, en este mundo donde muchos nos escondemos tras la cobardía, refugiándonos en el lado oscuro, les voy a contar un cuento. Un cuento de ilusión y fantasía. Un cuento de blancos y negros. Un cuento para volar, con alas de mariposa. Desde este rincón les voy a narrar un relato. Alas de mariposa, de Carlos Torrijos Pareja, España. Sentada, con la frente apoyada en su mano, el codo sobre la mesa y en ella un folio en blanco. El principiante en el arte de la locura dormitaba su aburrimiento. Comenzó a escribir una frase, palabras hilvanadas de cualquier manera, con el fin de dar pie a alguna idea sugerente. 4 notas en el pentagrama para dar inicio a quién sabe qué. La falta de emotividad es mala campanilla con la que reclamar la presencia de las musas. 1, 2, 3, varias horas sin sentido. El lapicero, bostezando, plasmó sobre el papel unos trazos cargados de apatía. Sus pupilas se deslizaban entre la niebla y las pestañas luchaban contra la gravedad. El lápiz se desprendía de sus dedos y su respiración comenzaba a entonar melodías sin sentido, dejando volar su consciencia a los pantanos del inframundo. La niña, sentada a su lado, intentó avisarlo sin conseguirlo. El lapicero se movía solo. Aquellas líneas desordenadas se convirtieron en una linda mariposa en blanco y negro, pero al escapar por la ventana sus alas se llenaron de color. La mariposa voló alto hasta meterse en la cabaña de aquel árbol. La niña cerró sus ojos y corrió tras ella sobre el césped del jardín. Se encaramó a la escala hecha de cuerda y palos y entró en la cabaña. La brisa provocada por las alas de aquella mariposa al revolotear daba movimiento a una cuartilla de papel celofán. Junto a ella bailaban las pinturas de colores y al momento, ¡chas!, gran cantidad de teclas negras y blancas caían sobre el suelo y a saltitos se iban colocando en orden y alineadas entre sí. La mariposa empujó a la espalda de la chiquilla. ¡Ay, déjame! Una voz le susurró al oído. Pon los dedos en las teclas y ellas los guiarán por el camino correcto. ¿Quién me habla? ¿Quién eres? ¿Soy yo? ¿Tras de quien corriste hasta aquí? Me gustabas, pero ahora me das miedo. ¿Miedo? ¿De qué? No sé. Nunca había oído hablar a una mariposa. Ah, claro. Es que yo no soy una mariposa normal. Yo soy la musa. ¿La qué? Vamos. Acerca las manos al teclado y ya verás. La niña estiró sus brazos temblorosos. Un cosquilleo que le nacía en la nuca se deslizó por sus hombros y codos hasta la punta de sus dedos. Y las teclas, al ver que sus manos se acercaban, comenzaron a moverse alegremente. Venga, sin miedo, pon tus dedos sobre ellas. Están esperando. Al roce de sus yemas, algo parecía empujar
en la uña de su dedo índice hacia abajo. Se produjo un sonido de color celestial y el resto de los dedos comenzaron a moverse automáticamente. A cada tecla pulsada, con cada sonido, un pétalo de flor entraba por la ventana y el aire se llenaba de dulces aromas que, al ser aspirados, envolvían el cuerpo de la niña en una burbuja que levitaba libremente al compás de la tierna melodía. El padre despertó. El lapicero estaba caído en el suelo, el folio totalmente en blanco y la silla que siempre estaba a su lado vacía. No podía ser. Su niña. ¿Dónde estaba su niña? ¿Estaría soñando? Frotó sus ojos con fuerza y se pellizcó una y otra vez para comprobar que no era ningún sueño. Se puso en pie, pero ¿dónde mirar? ¿Cómo usar la lógica en algo tan ilógico? Buscó por toda la casa, bajo las camas, en los armarios, detrás del televisor. Incluso llegó a quitar la tapa para mirar dentro del piano. Los nervios atenazaban sus músculos. El corazón se le salía del pecho. La respiración se hacía más pesada. Tenía que oxigenar su cerebro e intentar entender lo inexplicable. Salió al jardín e hincó las rodillas en la hierba, alzando la mirada al cielo. Sus pupilas quedaron clavadas en la cabaña del árbol. Era imposible, pero todo era imposible. Nada tenía sentido. Algo desconocido, la falta de cordura, tal vez, fue lo que le incitó a subir. Allí estaba su niña, dormida, sobre aquella hamaca atada a las vigas del techo hace tantos años y jamás utilizada. Se abalanzó sobre ella, la abrazó y lloró hasta la extenuación. Ella, como siempre, con una sonrisa en la cara y una respiración relajada, encogía sus hombros, lanzando un suspiro de placer. ¿Con qué estaría soñando? La cogió en sus brazos y, como pudo, bajó de nuevo la escalinata. Su niña seguía dormida, con la cabecita apoyada en su hombro, el pecho contra su pecho y las piernas colgando. Aflojó las rótulas y dejó caer su cuerpo boca arriba en el césped, sirviendo de colchón a aquella ninfa de carita de ángel. La tarde caía. Al ocultarse el sol, comenzaba a hacer fresquito. Dejó un momento a la niña tumbada en el suelo para incorporarse y, jugando como siempre, la cogió y zarandeó para despertarla y llevarla de nuevo a su silla entre escandalosas carcajadas. Con ella allí sentada, la casa volvía a iluminarse con su gran sonrisa. La experiencia más hermosa jamás vivida debía quedar como un secreto. Nadie creería lo sucedido. En los ratos libres, día tras día, noche tras noche, juntos estaban frente al ordenador o en el piano inventando fabulosas melodías que transmitiesen felicidad. Pero a papá le faltaban las fuerzas. La fiera garra de la vida incrementaba su peso con un nuevo zarpazo en cada amanecer. Aquellos poemas y sus melodías abrazaban los tonos grises y ella no sabía cómo solucionarlo.
Había pasado tanto tiempo que el polvo había tupido los colores de aquella grácil mariposa. La musa se había cansado de esperar y las alas negras sobrevolaban cada palabra, cada nota, cada sentir. El padre, encerrado en su apatía, miraba el pentagrama sin saber qué poner en él. Tras mirar a su niña, volteó la cara para no mostrar sus sollozantes ojos. Callado, inmerso en la miseria de la desolación, la luz de la esperanza se perdía en el horizonte y la barca abrazaba su alma soñadora, sumiéndola en la profundidad del caos. Aquel cuerpecito inmóvil, el de ella, desde su silla, sin ser vista, fue estirando los brazos hasta llegar al teclado. Sus dedos comenzaron a moverse y de las teclas brotaron de nuevo pétalos de 1000 colores. La dulce melodía envolvió todo, haciéndoles volar a través de los tiempos, y un arco iris de felicidad volvió a atravesar el pecho de su papá. Este giró de nuevo la cara. Una gran sonrisa ocupaba todo el rostro de su niña, y sobre sus piernas, con forma de grandes alas de mariposa, un papel pautado donde habitaba una melodía. Notas escritas en varios colores, representando los sonidos más bellos jamás escritos. No crean que los protagonistas de este relato son un sinsentido. El derecho a soñar es lo único que nadie nos puede robar. ¿Por qué no soñar en colores, en un mundo en blanco y negro? Para ir terminando con este espacio, recojo un poema de mi compañera Almudena Merino. De muy niña se le incrustó en sus entrañas una enfermedad rara con la que convivir toda la vida. Una compañera de viaje que la acompañará siempre, y entre las dos deberán cuidarse mutuamente y colaborar para que no haya ni vencedores ni vencidos en esta lucha desigual. Pero mejor que os lo explique ella con este poema de su autoría y grabado con su voz. Poema: Te incrustaste en mis entrañas. Autora: Almudena Merino. Te incrustaste en mis entrañas, llegaste sin avisar. No eras un susurro en el alba, no eras una planta que regar. Eras una enfermedad rara, un virus que se enamoró de mí. Eras algo imprevisible que mi cuerpo quería herir. Un bebé que hiciste tuyo, un sentir que descubrir, tu esencia dulce y traicionera no quería cuidar de mí. Te incrustaste en mis entrañas con brotes y no elixir, cruel alma despiadada, sin miedo me acerqué a ti. Te amo y no es cordura, en ti también me incrusté.
Me hice tu mejor amiga. No quise esta batalla perder. Te incrustas de mis entrañas, pasajera de mi tren. Mi alma es ese veneno que anulará tu poder. Deseando que este programa haya sido de su agrado, les espero el próximo martes, aquí, en Radio Satélite Visión y América Visión, en esta, tu radio amiga, que te invita a ser feliz. Muchas gracias y hasta un nuevo programa de Pensadas de Ojos de Gata.